Estamos viviendo el fracaso del sistema capitalista. No se presenta, si se presenta la situación actual, se presenta como mala suerte. Surgió este virus totalmente desconocido, quién sabe de dónde. Y sí, el virus tiene consecuencias terribles. Para limitar su efecto, para restringir el número de muertes, lo mejor es quedarnos en la casa. Y si nos quedamos en la casa, obviamente se cae la actividad económica, sobre todo en ciertos sectores. El turismo, por ejemplo, si la gente está en la casa, no va a haber turismo. Y eso afecta a los autobuses, afecta a las aerolíneas, afecta a los hoteles, los restaurantes, la venta de comida en la calle, las tiendas, todo, ¿no? Entonces sí, si nos quedamos en la casa por un par de meses o más, va a haber consecuencias económicas, la gente va a sufrir. Pero se dice que ni modo, así es con el virus. ¿Qué más podemos hacer? Y luego sí, terminando la pandemia, vamos a salir otra vez y vamos a recuperar la actividad, vamos a ser un poco más pobres, pero ya, hay que aguantar, ni modo. Pero realmente no es exactamente así, porque el virus no salió de la nada. Surgió de la destrucción de la relación entre los humanos y la naturaleza. Y esa destrucción es resultado de un sistema que tiene como objetivo acumular ganancias, y que no tiene respeto por la vida, ni por la vida humana, ni por otras formas de vida. Todos conocemos, todos hemos visto los megaproyectos de los últimos años, ¿no? Megaproyectos que destruyen el ambiente natural, que crean muchas ganancias para empresas, quién sabe dónde. Todos hemos vivido también, hemos visto la industrialización de la agricultura. Y sabemos que esta industrialización de la agricultura destruye también el equilibrio tradicional entre las plantas y los humanos. Destruye también las formas de cultivo tradicional que respetaba ese equilibrio. Destruye también la ocupación de campesinos, ¿no? ¿Cuántos campesinos han estado obligados a irse a las ciudades para ver si pueden sobrevivir ahí, ¿no? Entonces es una destrucción de este equilibrio entre los humanos y la naturaleza, una destrucción que afecta mucho las condiciones de los animales salvajes, porque ellos ya no tienen dónde vivir, muchas veces están obligados a acercarse a los humanos y se da una transmisión más fácil de los virus de estos animales a los humanos y al revés también. Y de ahí surgió el coronavirus. No es mala suerte, es resultado de un desarrollo que va destruyendo este equilibrio, esta relación entre humanos y otras formas de vida.
Y también cuando vemos las consecuencias económicas de esta pandemia, tampoco es cierto que es pura mala suerte, ¿no? Porque lo que va a pasar no es simplemente el resultado del virus. El virus sí ha tenido un impacto, pero todo el mundo ya antes del virus, ya hace un año, ya hace 2, 3 años, muchísima gente, muchos especialistas, muchos comentaristas estaban diciendo que iba a llegar una crisis económica de proporciones mayores. Y eso porque el capitalismo ahora, en los últimos 30 años, pero sobre todo en los últimos 20 años, los últimos 10 años, ¿no? El capitalismo está basado en el crédito. Las empresas para sobrevivir van a pedir préstamos a los bancos piden préstamos a otros bancos. Y hay todo un sistema altamente inestable ahí, ¿no? Entonces todo el capitalismo ya no tiene una base real. El capitalismo desde hace 20, 30 años tiene una base ficticia que realmente no existe, no se está produciendo la riqueza que se expresa en la acumulación financiera. Eso quiere decir que todo el sistema está muy inestable. Casi que se cayó en 2008. Bueno, sí, hubo una crisis muy seria que resultó en recortes estatales por todos lados, que resultó en millones de desempleados, que resultó en mucha pobreza, sobre todo, por supuesto, para los pobres, ¿no? Pero ahí sí se rescató el sistema a través de subsidios enormes de parte de los bancos centrales, de parte de los estados, ¿no? Pero estaba claro que el sistema seguía siendo muy, muy inestable, ¿no? Estaba claro que se iba a caer otra vez y que probablemente los resultados iban a ser mucho más graves que en 2008. Entonces el coronavirus, este COVID-19, no fue la causa de la crisis económica, fue el detonador, fue el cerillo que prendió el fuego, el incendio, porque ahora todo indica que estamos apenas entrando a la peor crisis en los últimos 100 años. Se habla también de otra década perdida para América Latina y, por supuesto, eso incluye a México, ¿no? Pero todo eso no es mala suerte, es resultado del sistema capitalista. Y los que vamos a sufrir todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Sobre todo las pobres, los pobres. Pero no somos víctimas. No quiero decir que somos víctimas del sistema, porque finalmente el sistema es un sistema de explotación. Entonces a veces se dice que es culpa del gobierno o que es culpa de los capitalistas. Pero no. Decir que es culpa de los capitalistas implicaría que realmente los capitalistas nos deberían explotar y dominar más efectivamente, pero no.
la crisis resulta esta expansión enorme del crédito en los últimos 30 años, resulta del hecho de que los capitalistas o el capital no están logrando dominarnos suficientemente. Por eso, ahora van a tratar más agresivamente que nunca de subordinarnos, de subordinar todos los aspectos de la vida a la lógica del capital, a la lógica del dinero, a la lógica de la ganancia. Y eso, ¿dónde nos deja a nosotros en este momento? Bueno, el gobierno de AMLO, el gobierno actual, está haciendo todo lo posible para integrar el sur de México, no solamente el sur, pero en este momento estamos pensando en el sur. Están haciendo todo lo posible para integrar el sur de México más intensamente al sistema capitalista, ¿no? Por eso el Tren Maya, por eso el corredor interoceánico, por eso los proyectos de energía eólica, etcétera. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir integrar el sur más fuertemente al sistema? Primero, implica destruir lo que existe. Implica destruir las comunidades. Implica destruir las formas tradicionales de vida, del trabajo del campo, de la pesca, etcétera, ¿no? Y eso, para integrarlo a un sistema, primero a un sistema de muerte, porque ya sabemos, y el coronavirus lo está diciendo tan claramente, que este sistema capitalista es un sistema de muerte, es un sistema que está destruyendo nuestra relación con la naturaleza y por lo tanto está destruyendo la base natural necesaria para nuestra existencia. Si seguimos así, lo más seguro es que vamos a tener más pandemias, que vamos también a seguir con el calentamiento global con consecuencias terribles, ¿no? Hasta el punto de causar posiblemente la extinción total de la humanidad. Entonces, integrarnos a un sistema de muerte, pero no solamente eso, es integrarnos a un sistema que está fracasando. Cuando AMLO llegó al poder, no estaba tan claro, tal vez. Cuando hicieron sus planes para el Tren Maya, para el corredor interoceánico, etc., no estaba claro. No estaba clara la dimensión de la crisis actual, ¿no? Entonces, ya no va a haber, lo más seguro es que ya no va a haber el mismo turismo que hace un par de años, que probablemente ya no va a haber el mismo comercio para justificar este corredor transoceánico, etcétera. Entonces está tratando de integrarnos a un sistema que realmente no está funcionando. Y claro que es difícil saber qué hacer en esta situación. Una posibilidad, sí, por supuesto, es que sí. La gente necesita el trabajo, necesita dinero para vivir, necesita encontrar una manera para que sus hijas y hijos no se vayan a las ciudades o al norte, ¿no?
Pero no va a funcionar, esta integración al sistema no va a funcionar de la manera que están prometiendo, porque el sistema ya no es el mismo. Entonces, sí, si quieren trabajar, entonces habría que apoyar los proyectos del gobierno. Pero entonces sí, habría que prepararse para el tipo de trabajo que estos proyectos van a traer a la región, es decir, prepararse para ser meseros, para ser limpiadores de recámaras y de baños en los hoteles, para ser prostitutas y prostitutos, y todas las otras profesiones que ese tipo de desarrollo va a llevar, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, no queremos ese tipo de desarrollo. Lo que queremos es desarrollar lo que ya está aquí, ¿no? Desarrollar de manera crítica, porque lo que está aquí no es perfecto. Entonces hay que empezar con algo, hay que empezar con las comunidades, hay que empezar con el trabajo del campo, hay que empezar con la pesca y ver cómo desarrollarlos de otra forma, pero desde nuestros deseos, desde nuestras energías. Hay que aprovechar este recurso que tenemos, que es el viento. No hay que ver cómo generar energía con el viento, pero de una manera que favorezca a las comunidades, que dé energía a las comunidades, no creando una cosa gigantesca que nada más creen beneficios para las empresas multinacionales. No es así. De alguna forma, hay que crear los caminos de la dignidad, ¿no? Son difíciles estos caminos, pero mejor crear estos caminos de la dignidad que subordinarnos a un mundo fracasado, a un mundo que está creando muerte por todos lados. Y en esta situación no hay que pensar que estemos hablando solamente de Oaxaca o del sur, ¿no? Sino estamos hablando de una situación mundial, ¿no? Ahora, saliendo de la crisis, los capitales, las empresas van a querer recuperar sus ganancias perdidas, se van a poner más agresivos que nunca, ¿no? Van a estar empujando megaproyectos por todos lados, no solo en México, en el mundo entero. Y también va a haber respuestas de la gente que, saliendo de la crisis, la gente que diga, ya no podemos seguir así, ¿no? Tenemos que cambiar el mundo de alguna forma. Ya no podemos seguir así, con pandemia tras pandemia, con crisis tras crisis, con la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Ya no podemos seguir así. Entonces, ellas también van a estar construyendo caminos de la dignidad. Porque finalmente no hay de otra, ¿no? El capitalismo, este sistema de muerte, ha fracasado.